Hola, buenas hermanos. Nuevamente queremos tomar esta oportunidad para traerles nuevamente de continuar el tema. Quiero que me enseñe Jesús, o quiero que Jesús me enseñe. Porque muchas veces tomamos las cosas y las aplicamos o las interpretamos como nosotros queremos, pero realmente queremos ver qué es lo que Jesús está enseñando. En cada una de aquellas cosas donde encontramos Jesús, dijo. Y esta tarde, este tiempo especial que tenemos, quiero que me acompañe en capítulo 9 de Mateo y vamos a ver un tema muy interesante. Jesús mostrando, no se puede. No se puede. ¿Y qué énfasis está haciendo? Entonces, en capítulo 9 de Mateo, el versículo 14 al 17, vamos a tomar solamente 3 versículos para mirar qué es lo que Jesús nos quiere enseñar ante un suceso y ante una pregunta que le hacen. Dice el versículo 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Es muy interesante lo que ocurre acá. Pero primero quiero hacer esta pregunta. A ver si estamos atentos a la lectura. ¿Quiénes hicieron la pregunta? ¿Quiénes hicieron la pregunta? Vuelvo a leerles el versículo 14 a ver si nos damos cuenta. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahora, miren lo interesante, porque en realidad los que hacen la pregunta son discípulos de Juan. Normalmente le diríamos los fariseos, los publicanos, que ellos vinieron y siempre estaban buscando una... No. Estamos hablando de los discípulos de Juan. Ahora, ¿quién era Juan el Bautista? Bueno, la primera de las cosas que debemos decir, que Juan el Bautista fue nacido milagrosamente como Jesús. Déjenme notar qué significa eso. Número 1, los padres de Juan el Bautista eran grandes en su edad y sin posibilidad de procrear. Y Dios les dio a Zacarías y Elizabeth el hecho de poder procrear a ellos dos y el nombre que les dio, Juan. Así que no estamos hablando que eran discípulos de uno cualquiera, no, uno igual. Ahora, cuando estamos hablando del milagro de Jesús, estamos hablando de que Dios hizo en el vientre de María sin la intervención de hombre. Pero era interesante que Juan era primo de Jesús. Juan tenía el bautismo del cielo. Juan comenzó el ministerio 6 meses antes y muchos de los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Pero aquí vinieron unos discípulos de Juan. Y déjenme decirles algo más de Juan. El Señor Jesucristo dijo que de los nacidos de mujer no hubo otro más grande que Juan. Pero vinieron sus discípulos a preguntarle,
¿qué fue lo que le preguntaron? Y la pregunta es, ¿por qué nosotros, como discípulos de Juan, y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Es una interesante pregunta. Ahora, Jesús le dijo, y esta es su respuesta y esta es su enseñanza. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? No, no. Pero miren, el Señor no anuló el ayuno. Él dijo, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces ayunará. O sea, la primera aclaración es que él no estaba diciendo no se puede ayunar o no se debe ayunar. No, no. Él dijo que después ayunaría. El ayuno era parte de la religión activa de los fariseos y de los judíos. Así que tenemos que nosotros entender a qué se trató o de qué estaba hablando. En realidad, el Señor Jesucristo estaba mostrando la diferencia entre el judaísmo y lo que nosotros llamamos cristianismo o la vida cristocéntrica por Cristo. Esto es lo que nosotros decimos cristianismo. Cristianismo no es religión. Cristianismo es la vida misma de Cristo. El término se usó tiempo después y se le dijo a los creyentes en Antioquía de Siria. No fue en Jerusalén, no fue en el territorio de Jerusalén, sino en Siria. Antioquía de Siria. Y se les llamó cristianos porque eran como Cristo. Entonces, la religión no es cristianismo. Cualquiera sea el nombre, cualquiera que le ponga. Cristianismo es vivir como Cristo. Ahora, él hizo la diferencia. Primero porque muchos dicen, bueno, el cristianismo salió del judaísmo. Cristo dijo, no. No. Y ahora va a inducirnos y guiarnos en otra forma, con ejemplo, para acentuar y declarar esto. Entonces, en este punto que señala, dice, nadie pone. Esta es la enseñanza. ¿Qué fue lo que dijo? Primero dijo que estaba hablando que acaso pueden los que están de boda tener luto mientras está el esposo. No. El ayuno es una forma de aflicción. Entonces, no se puede. Pero ahora, él está diciendo, nadie pone. Entonces, tomó un ejemplo para mostrarnos una tremenda enseñanza. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo que él pone aparece en el versículo 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ahora, ustedes me dirán, sí, yo lo he hecho, sí, mamá me lo hacía, y muchos podemos decir lo mismo, pero sabemos que tarde o temprano la tela que se desgasta ante una cosa nueva de otro, tarde o temprano termina y se vuelve a romper. No es algo permanente. No es como lo que está entero, no es como la tela entera. Lo sabemos. Pero él dijo algo muy interesante. La aplicación de lo que él estaba mostrándonos es esto. Que el vestido viejo representa la religión y la ley. Y el remiendo nuevo es el cristianismo, porque era todo nuevo en Cristo. Entonces, colocar ese cristianismo nuevo en la aplicación de las cosas viejas, tarde o temprano se iba a romper. Ahora déjenme hablarles algo de la religión para que entendamos.
El término religión, que proviene del latín, significa religar. Y la idea es religar con Dios o dioses, porque la idea del latín fue conferida para el politeísmo que tenían los romanos. Entonces, la religión romana, con todos los dioses que tenían sacrificios, hasta sacrificios vivos de humanos, para religarse. Pero el cristianismo es la única manera de volvernos a Dios. Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. El cristianismo comienza poniendo nuestra fe en Él. Cristo es el Evangelio encarnado porque se habla de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, Jesús no puso allí ningún término de religión. Es un hecho de fe, es un hecho de creer y va directamente entre cada persona y el Señor Jesucristo. En 1 Timoteo 2:5 se nos dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El único. El mismo Señor Jesucristo en Juan 10:9 dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Así que si nosotros determinamos ninguna religión, nos puede religar con Dios o nos puede llevar al cielo. Cristo es el mismo centro del cristianismo y es el que hace nuestra vida nueva y diferente. Pero hay algo más interesante. Hechos 4:12 dice, es el único nombre en el cual podemos ser salvos. Es el único nombre dado bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Entonces, si tú quieres realmente religarte con Dios, debes considerar a Cristo, no la religión, no la práctica. Entonces vinieron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué nosotros ayunamos y los tuyos? Y ahora Jesús está enseñando y da otro nuevo ejemplo. Una de las cosas, el vestido es algo tan personal. Pero usa otro ejemplo muy interesante. Y ese ejemplo lo pone en el versículo 17 que dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Y viene la aclaración. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, de una vida vieja, según 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, el nuevo cristianismo en Cristo y la nueva vida en Cristo juntamente se conservan. El evangelio con la vida vieja no se conserva. El vestido te representa y muestra quién eres. Pero el vino es algo para degustar, es algo para ingerir, es algo para tomar, es algo para refrescar. Ese es cuando realmente uno acepta a Cristo como Salvador personal. Entonces, la religión no justifica, Cristo justifica, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el final, realmente, lo que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos es que Él
cristianismo no podemos vivirlo en forma religiosa. Ni la religión realmente nos va a hacer cristianos. Cristianos solamente nos vuelve el hecho de aceptar a Cristo como Salvador personal, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Y el Señor con su Santo Espíritu nos va a dar una nueva vida en Él. Eso es lo que Jesús enseña. Así que, queridos hermanos, vivamos un cristianismo bíblico verdadero, para que ese cristianismo bíblico, aplicado en nuestras vidas, nos conservemos a la espera de su venida. Estimados hermanos, de todo corazón, espero que Jesús nos haya enseñado. Dios los bendiga.